Bienvenidos hermanos, hermanas, gente de YouTube a un nuevo video del canal. Gracias por estar ahí, gracias por haber visto mis 18 videos anteriores. Gracias porque YouTube me informó que ya van más de 3.500 vistas de estos 18 videos. Gracias a todos, gracias a Dios porque pudimos comunicarnos e interrelacionarnos con los mensajes que Dios nos ha puesto en el camino para manifestar. Ojalá que podamos seguir creciendo, ojalá que podamos seguir teniendo el vínculo para poder continuar en este camino, en este peregrinar con amor en esta tierra hasta que nuestro Señor Jesús venga. En el video de hoy vamos a tratar un tema interesantísimo, importante y esencial, ya que todas las iglesias, sean cual sea la iglesia, hablan de esto que les estoy mostrando en este momento. Un tema tan claro, tan iluminado, tan sencillo que cualquier persona te puede decir, cualquier cristiano te lo puede manifestar, que es Jesús es el Señor. ¿Qué significa eso? ¿Realmente todos consideramos que esto es así? Algo tan claro, tan sencillo como decir Jesús es el Señor, a veces no es realmente lo que sentimos o lo que hacemos. En eso se va a enfocar en el video de hoy. Muchas iglesias hablan de Dios, de Jesús y del Señor, como conociéndolo, destacándolo, mostrándolo, pero a veces no lo consideran como el Señor. Varias iglesias, porque como dice el segundo párrafo de esta presentación, solamente existe un Dios soberano y yo no soy Él. Está claro eso, pero lamentablemente las iglesias hablan como si fuera el Señor y en realidad en los hechos no lo demuestran, no lo realizan. Bueno, de eso se trata el video de hoy. Espero que les guste, esperemos que aprendamos de todos a qué punto podemos crecer espiritualmente para poder hacer las cosas correctas en este peregrinar. En Génesis capítulo 2, vamos a empezar con un poco de historia bíblica. ¿Qué le parece un poco de historia humana? Mire lo que pasó al principio. Agarremos la Biblia y vayamos a las primeras hojas, las primeras de todas, y van a ver en el capítulo 2, cuando Dios habla con el ser humano, con el hombre que puso en el huerto del Edén. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Nosotros podemos sacar muchos análisis acá y muy importante, tengo uno pensado para hacer en un siguiente video de esto que pasó acá, pero concretamente en el video y el tema que estoy tratando, que Jesús es el Señor, ya de arranque Dios nos da la diferencia. Yo te doy todo, pero te voy a dar directivas, te voy a dar órdenes, vamos a ver si vos las cumplís o no. ¿Y el hombre qué hace? ¿Reconoce esa soberanía? ¿Reconoce ese respeto? ¿Reconoce esa autoridad ante Dios? No. Un solo capítulo duró, un solo capítulo más, capítulo 3, enseguidita. ¿Qué pasó? Desobedecimos los mandatos de Dios, faltándole el respeto a Dios y no cumpliendo con su señorío. Por ejemplo, en capítulo 3 de Génesis, en el versículo 11, 12, como está escrito, Dios le dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, con una respuesta maravillosa, siempre sacándose la culpa, como hacemos todos y cada uno. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, ahí vemos el gesto del ser humano. No tomar a Dios con el respeto debido. Y lo seguimos haciendo hoy en día. La sociedad y el mundo lo sigue haciendo. Hace ya más de 5.000 años que pasó esto. Y seguimos cometiendo los mismos errores. Seguimos no obedeciendo los mandatos de Dios. Hay un tal señor que se llama Abraham Cooper. No voy a precisar. Es un cristiano como cualquiera uno de nosotros. Como ustedes, como yo, es un cristiano que la está luchando. Dijo esto que me encantó, me gustó lo que manifestó este hermano cristiano. Dijo, no hay un solo centímetro cuadrado en todos los dominios de la existencia humana sobre el cual Cristo, que es soberano sobre todo, no clame es mío. De hecho, no solamente Jesús es el Señor, sino que es el Señor de señores y el Rey de reyes. Eso lo vemos en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 16. No hay nadie como Él. Hay que entender esto. Todo fue hecho por Él y para Él. Como cristianos tenemos que entender eso y tenemos que tener humildad nosotros como criaturas que somos, darle el lugar a Jesús que corresponde.
con humildad. Sé que nosotros tenemos una libertad que Dios nos dio y un amor y protección, pero a veces que no se transforme esa bondad que nos da en faltar al respeto y que pensamos que nosotros podemos hacer todo lo que quiera. Todo el mundo es de Él. Entendamos eso. Si a ustedes no les gusta esa situación, a algunas personas no les gusta esa situación, bueno, entonces cuando dicen Jesús es mi Señor, realmente lo dicen de la boca para afuera, pero de adentro no lo dicen. Y Dios lo que ve es la intención del corazón. En Apocalipsis 19:16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Les queda corto el título? ¿Les parece poco? Lo que Dios pone en su cuerpo, lo que el Padre puso en su cuerpo a Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Teniendo esa característica que le decimos hermano y sabiendo esa situación, bueno, estamos bien encaminados en la vida. Vamos a analizar, vamos a entender esto y vamos a hacer un análisis personal, introspectivo, para ver si realmente yo considero que Él, Rey de Reyes y Señor de Señores, o, como dije en la diapositiva anterior, solamente es un Dios soberano y yo no soy Él, o me considero yo Él. O yo soy mejor que Dios y lo puedo cuestionar y no puedo, o le puedo faltar respeto no cumpliendo sus mandatos. De eso se trata la cosa. En 1 de Pedro capítulo 1 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, el cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, cuando decimos que Jesús es el Señor, ¿verdad? Decimos que es nuestro Señor. Muchas veces en algunas iglesias hablan, sí, porque para ir al cielo tenés que confesar que Jesús es el Señor, que es el Salvador, ¿ok? Si lo crees con el corazón, hay que creerlo con todo el corazón, y ahí quedan manifestando eso. Como le dije recién, Dios, Jesús, Dios, o Dios en total, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu, son dueños de todos y nosotros somos criaturas de ellos. Pero podemos hacer un paso más, un avance más. Podemos ser llamados hijos de Dios. ¿Cuándo? Gracias al sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Él derramó su sangre, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y fuimos rescatados. Cada vez que nosotros reconocemos nuestros errores, le pedimos perdón a Dios y mencionamos que la sangre de Jesucristo, el Mesías, fue derramada para que nosotros fuéramos rescatados, como dice Pedro en capítulo 1, versículo 18, para que fuésemos llamados hijos de Dios. Ya de por sí aceptamos esa regla. Aceptamos que no solo tenemos un creador, sino que tenemos un Señor. Y ese es un paso importante para ser cristianos, queridísimos hermanos. ¿Ok? No solo le estoy hablando a las personas que, para los que no son cristianos, sino para los que son cristianos, para que entiendan el señorío que tenemos sobre nosotros, sobre todos nosotros. En Filipenses 2:11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esto es una profecía. Todo el mundo va a tener que entender que Jesucristo es el Señor. Y eso le da orgullo a ¿quién? A Dios Padre. Filipenses 2, versículo 11. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Enorgullezcamos a nuestro Padre Dios, al Creador, y reconozcámoslo que Jesucristo es el Señor. Hagamos orgulloso. ¿Vieron cuando viene alguien a hablar sobre nuestros hijos? Que dice, ay, se portó bien, jugó bien, sacó una buena nota, o anduvo bien, impecable, qué lindas cosas. Y nosotros como papás o como mamás nos sentimos enormemente orgullosos. Se nos hincha el corazón a nosotros. Se nos hincha, nos quedamos bien de bien, contentos. Y bueno, hagamos eso para con el Dios Padre. Y hagamos con nuestros hechos y digamos que Jesús es el Señor, para que Él se hinche realmente, porque en parte, más allá de que todo el mundo va a saber que es el Señor, porque hay una profecía que así lo establece, en Isaías capítulo 45 dice, vengan a mí los pueblos que habitan en lugares lejanos, yo los salvaré, dice el Señor. Esto es una profecía que habla de Jesucristo, es una profecía que habla del Mesías. Al pueblo de Israel se lo está diciendo, esto es el Antiguo Testamento. Vengan a mí todos los pueblos, no son los judíos, todos los pueblos, porque es así, Jesucristo vino para salvar a toda la humanidad, porque yo los salvaré, ahí está, nos rescató, porque yo soy Dios y no hay otro, no existen varios dioses como vimos con
los mormones y con los testigos de Jehová, que consideran que pueden haber dioses por ahí. Fundamentalmente los mormones. Los testigos de Jehová tienen otras cuestiones. Lo que digo es verdad. Mi palabra no dejará de cumplirse. Ante mí todos doblarán la rodilla y me adorarán. Les juro que así será. Hermanos, hermanas, cuando nos arrodillemos ante nuestro Jesús, que llegue el momento de nuestro juicio, seamos nosotros los que reconocimos su señorío y no nos arrodillemos avergonzados pidiéndole en ese momento ya tarde que lo reconocemos porque lo vemos. No, nosotros somos bienaventurados porque lo reconocimos ahora, en este momento, ustedes, yo y todos mis hermanos. Así que seamos de los que se arrodillan y reconozcan el señorío en aquel momento y en este momento. El Mateo capítulo 1 dice, Jesús era descendiente de David y de Abraham. En esta diapositiva lo que quiero demostrar, hermanos, el Mateo capítulo 1, es que Jesucristo era el Mesías y venía de la descendencia de David, como estaba profetizado y los judíos también sabían. Como recién les dije en Isaías capítulo 45, que dice que vengan todos los pueblos, no solo los judíos, el Mesías tenía que ser descendencia del rey David. Y mire qué interesante, esta es la lista de todos los familiares que vivieron antes de Jesucristo. Desde Abraham hasta David fueron 14 generaciones. Ahí están los nombres, 14, 1400 años, hermano. Desde David hasta el tiempo en que los judíos fueron llevados como prisioneros a Babilonia, fueron otras 14. Y desde el tiempo que los judíos fueron llevados a Babilonia hasta Jesús, fueron 14. Desde Abraham hasta David hubo 14 generaciones. Desde David hasta que los judíos fueron llevados prisioneros a Babilonia también hubo 14 generaciones. Y otras 14 desde ese momento hasta el nacimiento del Mesías. Son 14, 14, 14. Interesante, hermano. Prestemos atención a los tiempos bíblicos. Ya van 20 generaciones de que vino Jesús, aproximadamente 2000 años. Cuento una generación de 100 años por generación. Si contamos 80 años por generación, se nos va a más de 20 generaciones de que Jesús vino. Así que prestemos atención y estemos despiertos, porque los tiempos, si bien parecen largos, la venida de Jesús está por llegar y está corta. Estemos siempre velando. ¿A qué voy con esto? Que la profecía decía que el Mesías venía de la descendencia de David. Si bien José no conoció a María, sí fue contado como de la descendencia de él para tomar la familia del rey David como cumplimiento de su profecía. Miren lo que dice acá en el Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de todo poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud, juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Esto es un salmo de David, un salmo de ese David que venía de la descendencia de Jesús. Dios le dijo a Jesucristo, ya David lo decía, siéntate a mi derecha, te pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Se viene el Apocalipsis, se viene el juicio final. Todos los que no consideren a Jesús como el Señor y lo reconocieron, todos aquellos que no se arrepienten de los pecados y entran en la nueva vida, y aquellos que aborrecieron a Jesús, no le dieron de comer, no le dieron de beber, no los cuidaron, no fueron a los orfanatos, no los acompañaron en la iglesia, no comieron la cena del Señor, bueno, no cumplieron el mandato de Jesús. Como le dijeron a Jesús, ¿y cuándo nosotros nos fuimos? ¿Y cuándo nos hicimos esto? ¿Y cuándo no eso? Y Jesús respondió, cuando no le hicieron esto a uno de mis pequeños, no me lo hicieron a mí. Por lo tanto, hay que estar muy atentos. Ahora, ¿vieron qué interesante esta profecía de David? Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. ¿Vieron lo que dice ahí en el versículo 3? Nosotros voluntariamente decidimos reconocer a Jesús como el Señor. Nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocemos ese sacrificio y nos sometemos a sus mandatos y a sus órdenes. Voluntariamente lo hacemos sin vergüenza, porque si reconocemos que existen otros señoríos en la tierra, porque tenemos patrones, tenemos muchas cuestiones que quieren dominar sobre nosotros, o a veces nosotros queremos dominar sobre las otras personas, neguemos esa situación y tomemos como cabeza de ángulo de nuestras vidas al Señor Jesús. Voluntariamente vamos a tener una enorme recompensa, como ya han visto en los videos anteriores. Dice, juró Jehová y no se va a arrepentir, tú eres sacerdote para siempre. Está hablando David de Jesús, el sacerdocio de Melquisedec. Eso lo vamos a tratar y ya más o menos he manifestado, por ejemplo, el video de la iglesia de Azud, iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, que tratan el tema del sacerdocio de Melquisedec y arónico. Bueno, hoy en día estamos bajo el sacerdocio. Un sacerdote nos cuida y nos protege, que es Jesucristo. Él va a ser para siempre
sacerdote Melquisedec, y no hay otro. Ese sacerdocio es por un tema que trata el Antiguo Testamento, que lo vamos a hablar. En Mateo capítulo 22, y estando junto a los fariseos, Jesús le preguntó diciendo, Jesús le pregunta a unos que se consideraban seguidores de Dios, hipócritas, porque le decía, porque decían que era Dios el Señor, Adonai, Elohim, pero sin embargo en los hechos no lo reconocían, porque no tenían la humildad de seguir las órdenes o entender las escrituras y seguirlo al propio Jesús que lo tenían enfrente. Y Jesús le preguntó a esos fariseos, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David, porque sabían que la profecía venía de la descendencia de él. Y él le dijo, ¿cómo pues David por el Espíritu le llama Señor al Mesías, ¿no? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle algo más. Si la Biblia le demuestra en los Salmos, y el rey David demostró que Jesús era mayor al rey David, y ellos que están siempre con el rey David como uno de los reyes más importantes del judaísmo, entendamos nosotros la importancia del señorío de nuestro Señor Jesús. Porque se lo ganó, porque se ganó el respeto de cada uno de los cristianos que de fe y de corazón así lo entienden. Porque aquellos saben, y todo el mundo entiende lo que Él pasó para que nosotros tengamos que reconocer este señorío. Más allá de reconocer que somos criatura de Dios, reconocer el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, nos da a nosotros la potestad, el honor, el orgullo de decir, sí, Jesús es mi Señor porque sufrió en la cruz, porque Él se hizo cargo de todos mis defectos, porque no son los míos, de todos, ¿verdad? Es así, y se merece ser llamado Señor y darle el respeto que merece. Porque así está clarísimo, en el capítulo 5 del Apocalipsis dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Es decir, ese señorío es inmenso, no solo de nosotros acá en la tierra, sino de todo el mundo, de todo el universo, de lo que está acá en la tierra, bajo la tierra, en el cielo y todo lo que hay en ello. Adoran al Cordero, todos tienen arpas, copas de oro llenas de incienso, y que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Señores, cuando yo digo Jesús es el Señor, y oro, y va en estas oraciones a esos inciensos que están en el cielo, hermanos, estamos reconociendo al Señor acá y en toda la magnitud de la creación de Dios. No nos sintamos avergonzados a decir a quien sea, sí, Jesús es el Señor, porque tarde o temprano cualquiera de las personas que se avergüenzan de decir que Jesús es el Señor real, se van a arrodillar como está escrito en la profecía que manifieste, y nosotros lo vamos a decir, nosotros sí, no nos avergonzamos. Y reconocimos junto a estos millones y millones de seres, de ángeles, de toda la criatura viviente que le decía en canto angelical y celestial que el Cordero es digno de toda la alabanza, de todo el poder, de toda la riqueza y la sabiduría, porque Él fue inmolado, sacrificado para estar en el lugar que corresponde y tener el título que tiene. En Romanos 10:9 dice que si confesamos con tu boca Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Acá tenemos un camino enorme para entender cuál es la salvación, porque recuerden que Él es nuestro Señor y nos salvó. ¿Nos salvó de qué? De la muerte y del infierno. Y nos salvó y nos sacó de ese lugar del destierro de Dios. Y nos pone en el buen camino que perdió Adán y Eva en aquel tiempo de la desobediencia. Continuemos nosotros por el camino que Jesús, el otro hombre, trajo la obediencia, el amor y la paz para restablecer el vínculo entre nosotros, seres humanos, con Dios Padre.
Por lo tanto, nosotros tenemos que confesar y sentir con todo el corazón, como dice Dios, que Jesús es el Señor y que lo levantó de los muertos. Murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, y que resucitó para darnos la vida eterna y ser llamados hijos de Dios. Reconozcamos esto de corazón, hablemosles al Padre, digamos, hinchemos el orgullo de nuestro Dios Padre, digamos, sí, Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, murió por mí, gracias, gracias, siendo pecador lo hizo. Se merece ser llamado Señor. En 1 Corintios 12:3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, nosotros como cristianos hagámoslo, pero en plenitud. Digamos que Jesús es nuestro Señor. Murió en la cruz. Pidámosles perdón a Dios por los pecados y reconozcamos que la sangre de Jesucristo nos limpió de ellos y nosotros lo ponemos al Señor, a Jesús como nuestro Señor, por todo ese gran amor que dio para con nosotros. Hagámoslo voluntariamente, como dice la profecía, y sigamos el buen camino que Cristo quiere para con nosotros. Pero hagámoslo, no lo digamos de la boca para arriba, para afuera. Sintámoslo plenamente. En Lucas capítulo 8 dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, está en la ribera opuesta a Galilea. Jesús y sus apóstoles. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, es decir, que estaba poseído por el demonio o por alguno de los demonios, porque él manifestó después que era legión, se llamaba legión. Desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrando a sus pies clamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Hermanos, no todo el que dice Señor y reconoce a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo está realmente mostrando que es realmente un verdadero Hijo de Dios. No quiero marearlos. Quiero manifestar que muchos hablan del Señor y muchos hablan de que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, pero miren, acá un demonio, una persona endemoniada y una legión de demonios se postró a la rodilla de Jesús y le dijo que no lo atormentara y lo reconoció como el Hijo del Dios Altísimo, porque le tienen miedo. Ellos tienen más miedo a Jesús que a veces nosotros de no reconocer ese señorío. Hay una gran diferencia entre ellos y nosotros. La gran diferencia es que nosotros le pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados y tratamos de no cometerlos, no hacer una práctica del pecado. En cambio, los de demonios no reconocen el arrepentimiento. Así que si bien lo consideran y saben que es Hijo del Dios Altísimo, no lo consideran el Señor. No se arrepienten de sus pecados y no lo tratan con respeto como corresponde. En Marcos capítulo 3, y los espíritus inmundos y varias personas así, al verlo, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Por lo tanto, hermanos, si ven alguna iglesia que hablan de Jesús como el Hijo de Dios, fíjense bien que sean realmente por el Espíritu Santo, que lo llaman Señor, y que no, sino gente disfrazada, hablando de Dios para, de alguna forma u otra, alejar del buen camino a los verdaderos cristianos. Llegamos a este punto. En Santiago capítulo 2 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Por lo tanto, hermanos, no es solo manifestar y decir, sí, yo creo en Dios, yo creo que Jesús es el Señor, o hablar, sino sentirlo de todo corazón y actuar en pos de eso. ¿Pero qué significa Señor? Fui al diccionario Real Academia Española, puse qué significa Señor y ahí manifiesta que viene de adjetivo que es dueño de algo, que tiene dominio y propiedad en ello. Hay otras manifestaciones también, otras denominaciones, como por ejemplo persona mayor, etcétera. Pero en esencia, el Señor es la persona que es dueño de algo. Por lo tanto, si nosotros hablamos que Jesús es nuestro Señor, reconocemos que fuimos criados por Dios y que somos nuestro Señor y que obedecemos sus mandatos, sus órdenes, sus directivas con respeto y amor y voluntariamente, porque Él dio su vida para que nosotros seamos salvos. Para que entendamos, Señor, busqué otras connotaciones, jefe, patrón, empleador, burguesía, ya que estamos en tema de cuestiones de izquierda y de derecha. Todos connotan a alguien que a nosotros nos dirige. El Señor, vamos a sacar de la connotación espiritual, y si vamos a la carnal, a la humana, de cualquier hijo del pueblo, como uno es,
El Señor, a veces lo entendemos como al jefe. Sí, Señor, dígame, Señor, ¿en qué puedo servirle, Señor? Vaya a limpiar esto, vaya a arreglar esto, haga su trabajo, es el jefe, es el patrón. Vayan ustedes a disentir con su patrón cuando en su rol de empleador y ejerciendo el derecho de empleador le manda a ustedes como empleador realizar determinadas tareas por las cuales ustedes fueron contratados y se pusieron a disposición de ese empleador. Nosotros también nos ponemos a disposición de nuestro Señor para seguir su camino. En Mateo capítulo 6 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Acá empezamos a que el señorío de nuestro Señor Jesucristo, el señorío de nuestro Dios creador, colide y comparte ese señorío en esta tierra, entre comillas, compartir, porque nosotros consideramos que existe solo un Dios y un Señor, con otros señores que los seres humanos ponen en lugar de Dios. En este caso, el dinero. Pero puede ser la ambición, el orgullo, el narcisismo, puede ser muchas cosas que toman el lugar del Señor. Puede ser un marido violento, una mujer posesiva, puede ser un hijo violento, una madre violenta, puede ser la corriente de este mundo, las cosas modernas, las cosas que van creciendo en contra de lo que Dios manifiesta. ¿Es más importante la corriente moderna de este mundo o las cosas que dice Dios que hagamos para nosotros? O que Dios escribió hace 2000 años para que con nosotros continuemos realizándola. Entonces, compite lo que Dios dice con lo que consideramos que tiene que quedar en lugar de Dios. Jesús fue clarísimo, lo puso en el ejemplo de las riquezas. O vas para uno o consideras que este es mejor que Dios o este. No puedes amar a dos. Ah, no voy a la iglesia porque hoy tengo que trabajar. Entonces, ¿a quién pones? No os preocupéis por el día de mañana, dice Dios. Miren las aves, vienen las plantas, las flores. No trabajan ni hilan, pero... Entonces, hermanos, si tenemos señores, pongámoslo en la posición que corresponda. No debajo de algo que nosotros consideramos más importante, porque Dios va a darnos todo, y lo he visto personalmente. Dedicarnos a Dios nos trae frutos enormes, gracias a Dios, de todo tipo de frutos, y fundamentalmente el de la paz interior, el del alma. En Lucas capítulo 16 manifiesta lo mismo: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. No podemos servir a Dios o al Señor y a lo que a nosotros nos parece que va a tomar el lugar de Dios. Por lo tanto, hermano, empecemos a poner a Dios y al Señor donde corresponde. Recuérdense en estas palabras: patrón, jefe, empleador, Señor, en una connotación carnal y en una connotación espiritual, para seguir el camino del cristianismo. El Mateo capítulo 7 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Así que, hermanos, sí, es el Señor, sí, yo lo considero, es el Hijo del Dios, como dijeron los demonios. Pero el propio Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al paraíso. Muchos me dirán aquel día, y escuchen, hermanos y gente de YouTube, no profetizamos en tu nombre, es decir, que hablaron en la iglesia, hablaron en las plazas, y en tu nombre echamos fuera demonios, hicieron exorcismos, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y curaron a la gente. Sí, yo fui a una iglesia que no a una persona de tal enfermedad o tal otra. ¿Pero qué les va a decir Jesús? Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Nunca esas personas, por más que hablaban del Señor, profetizaban, hablaban, nunca lo consideraron como el Señor real. El espíritu de este video lo que trata de connotar es eso, lo que trata de demostrar es eso. Pongamos a Dios realmente donde corresponda. Y no hagamos las cosas que a Dios no le gusta, porque aún haciendo lo que consideramos nosotros que le va a agradar a Dios, no le agrada. Porque nosotros no somos Dios. A Dios tenemos que hacer lo que el Señor dice, hace y nos pide que hagamos acá, en la tierra. Hermanos, es tan peligroso como esto, así que no es solo reconocerlo como hijo o hablar de cómo es Señor, sino haciendo la voluntad del Padre que está en el cielo. Ahí sí, si hacemos la voluntad, ahí sí lo consideramos Señor realmente. En Lucas 13 dice: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá:
no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os diré, os digo que no sé de dónde sois, apartado de mí todos vosotros hacedores de maldad. Así que acá hasta hicieron, podríamos decir, hasta la cena. Comieron, bebieron, tomaron el vino, compartieron el pan, y hablamos públicamente. Y Jesús le cerró la puertita, le dijo, no, nunca los conocí hacedores de maldad. En realidad iban por sus propios intereses. Entonces nos preguntaremos, ¿y entonces cómo sabemos? ¿Qué señales nos da Dios, el Señor, para saber si estamos yendo a un lugar correcto o no? O si nosotros estamos haciendo lo correcto o no. Y Jesús mismo nos da la respuesta. En capítulo 7 de Mateo dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los van a conocer, los conoceréis. Por lo tanto, van a venir muchas iglesias, muchas personas a hablar de Dios, pero en realidad están no tomándolo a Dios como Dios ni al Señor como Señor, sino que son lobos rapaces, que lo único que quieren es saciar su propio alimento personal, de avaricia, de dinero, de lascivia y de egocentrismo, de narcisismo, que en realidad ponen todo eso por arriba de lo que Dios quiere para con nosotros. ¿Y cómo nos damos cuenta de esas cosas? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los arbojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto lo conoceréis, hermanos. Acá nosotros tenemos que usar la cabeza, el raciocinio que Dios nos dio, y observar el entorno al cual nosotros vamos a una iglesia. Ver si realmente consideran al Señor como Señor o no, si actúan de forma correcta o no, si son ovejas, lobos disfrazados de ovejas o no. Ven sus frutos, ven sus actitudes ante ustedes y ante las personas que lo rodean. Si siguen la doctrina de Jesús o no siguen la doctrina de Jesús, si son pacíficos, si son respetuosos, si hablan con los hermanos, si se preocupan por los hermanos, si interactúan, si la enseñanza es acorde a lo que Jesús quiere que nosotros hagamos, si la doctrina de la iglesia lleva la misma obediencia que pidió Jesús que hiciéramos en la iglesia. Todas esas cuestiones que ponen adelante lo que Dios quiere y no lo que nosotros creemos que es, ni lo que la sociedad en general piensa, sino lo que Dios quiere. ¿Qué frutos? Y ahí pongo, en relación con Dios, Señor, en relación con la iglesia del Señor, en relación a nosotros mismos, en relación con los hermanos, en relación con el mundo y los demás. Es lo que le acabé de mencionar. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. ¿Quieren que me detenga en cada uno de estos? Entienden ustedes, son personas que entienden esto, ¿verdad? Estamos hablando de cosas que son muy claras, ¿no? Nosotros como cristianos no podemos tener esas actitudes. Y si alguien va a la iglesia y tiene esas actitudes, es incorrecto. Hay forma de arreglarlo eso. Si ustedes quieren ver si hay algún hermano caído o lo que sea, miren en los videos que yo hice de la estructura de la iglesia, en el video que habla acerca de el debido proceso cristiano. Bueno, ahí van a tratar esos temas. Les recomiendo ir a ver eso. Pero dentro de esos frutos, si vemos que hay personas que actúan de esta forma, malos pensamientos, adulterio, fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Hermanos, miren todas esas cuestiones. Un cristiano no puede tener eso. No puede fornicar. ¿Están casados? Respetemos el matrimonio. Los hurtos, los homicidios, las avaricias, las maldades. Tratar de hacer malo a un hermano o a una persona fuera de la iglesia. El engaño, engañar, no andamos para engañar. La lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, dijo Jesús. Dos tipos de frutos, en Gálatas capítulo 5. Nuevamente, frutos malos que tenemos que ver de las personas. Si vamos a la iglesia, si los líderes o los hermanos actúan de determinada forma, no está actuando como corresponde. No está tomando al Señor como Señor. Y manifiestos son las obras de la carne, que son el adulterio, repite, el hombre anterior, el hombre que dejamos cuando nos arrepentimos de los pecados. De eso se trata, considerar al Señor como Señor, no tomarlo del pelo, no decirle al patrón, sí, hice la tarea, y no la hiciste, porque nos va a despedir. Y en este caso, las
La tarea que nos pide Jesús es dejar esto, arrepentirnos de esto y tomar frutos buenos. Son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Idolatría, hermanos. ¿Qué le hablé de lo de la Iglesia Católica? Arrodillarse ante una imagen es idolatría y está establecido en Gálatas capítulo 5. O también el dinero, o poner al lado, en lugar de Dios a otra cosa. Hechicería, bueno, las brujerías, hermanos, no entran dentro de acá. Bueno, voy a ir a una macumbera del barrio, le decimos acá en Uruguay, o a una hechicera para que me cure la panza, por favor. Eso está mal, hechicería. No es que estoy hablando como si estuviéramos en el 1500 y voy a prender fuego en Salem a una bruja que hace eso. No, no estoy diciendo eso. Porque todos tenemos la posibilidad de cambiar nuestra forma de ser para ser una forma de ser cristiana. Está mal lo que hizo la Iglesia Católica, matar gente que hacían cosas que eran incorrectas, porque si no tenía que poner en el bolso todo esto, adulterio, fornicación, inmundicia, no solo hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más el fruto del Espíritu, y allí viene el fruto donde nosotros tenemos que ver, por sus frutos lo van a conocer, o ves esos frutos, andan enojados entre hermanos, no se hablan con amor, tienen envidia, no hay lascivia, ves que un hermano está engañando a su mujer, cosas, o entonces, ¿dónde están los mandatos de nuestro Señor? ¿Dónde está? Entonces no lo consideras un Señor de real, pero los verdaderos frutos que demuestra que es un cristiano que va en buen camino y está bienaventurado, como dice acá, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por lo tanto, los que somos de Cristo, tenemos a Cristo como Señor. Otra vez está el señorío presente. Hemos crucificado los frutos malos para seguir los frutos buenos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pablo le habla a los Gálatas. Hermanos, hermanas, el camino correcto para tomar a Jesús como el Señor es dejar de lado todas estas cosas oscuras y poner al lado los espíritus del amor, los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, lo que le manifieste, paciencia, benignidad. Si alguien te grita, si alguien es violento contigo, paciencia, tranquilo. Es el diablo a través de esa persona que te quiere sacar de casilla. Si que en cualquier cosa pueden ver el video también que puse, seamos luz en un mundo oscuro. Sigamos viendo, hermanos. Si alguno enseña otra cosa y no es conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira. Acá entramos en otros frutos. Ya vimos los frutos personales, ahora vamos a ver, ya vimos frutos y actitudes para saber si lo consideramos a Jesús como Señor o no. Acá, por ejemplo, está en el tema de la directiva de la fábrica, directiva de la doctrina, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina de llevar. Y entramos a las organizaciones de la iglesia. Entonces la organización de la iglesia es conforme a lo que Dios y nuestro Señor quiere o conforme a nosotros y los rudimientos del mundo y la modernidad y los tiempos modernos quieren para que nosotros sigamos. Entonces, ¿a quién ponemos como Señor? ¿A lo que nos parece a lo que está escrito? Y ahí entramos en esta otra etapa. Si alguno enseñara otra cosa y no es conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias. Cuando empezás a agregar cosas a la Biblia, a agregar cosas a la organización de Dios y a la doctrina, sana doctrina, salen todos estos frutos malos y se caen las iglesias esas. Tarde o temprano se van a caer. Envidia, pleito, blasfemia, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Le dice Pablo a un cristiano que se llamaba Timoteo. Pero miren lo que dice acá, qué interesante. Y me viene a la mente a muchas iglesias pseudo evangélicas, pseudo cristianas, que hacen lo que dice acá. Porque apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Miren lo que dice acá. Miren lo que dice acá.
y me acuerdo de esas iglesias, dice que toman la piedad como fuente de ganancia, que usan a la iglesia para enriquecerse, para no poner a Dios como Señor, sino al dinero, y enriquecer sus arcas económicas, generando pastores determinados, mansiones donde viven espectaculares, y enriqueciéndose de los pobres, gente que va a pedir ayuda a Dios, y terminan siendo exprimidos por esta gente. Y ya Pablo le decía a Timoteo en aquel tiempo, hace 2000 años ya se lo decía. Y ahí le dice Pablo a Timoteo en cuanto a cómo tenemos que andar. Pero gran ganancia es la piedad acompañada con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto. No nos amarguemos nosotros si no tenemos esto o no tenemos lo otro. Teniendo sustento y abrigo, le damos para adelante. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, si vas a una iglesia y ponen como fundamental el dinero y no el amor, están de forma equivocada. En eso me acuerdo, por ejemplo, este artículo del diario, cómo es el millonario negocio que está detrás de la Iglesia Universal de Brasil. Una denuncia por lavado de dinero contra el pastor Edil Macedo, fundador de la congregación Pare de Sufrir. Acá en Uruguay la conoceremos y en Argentina también. Y otros líderes religiosos deja al descubierto las inmensas sumas de dinero que ganan por este culto. En este otro artículo de Ponele, Pare de Sufrir, la famosa iglesia brasileña de la tele y sus polémicos métodos de financiación. Les voy a dejar abajo todos los links donde ustedes pueden ver. Manifiesta, por ejemplo, miren esto, si bien a simple vista parece una iglesia cristiana, entre otras, cuentan con la utilización de amuletos mágicos para lograr la cura, la liberación o la prosperidad material. Entre estos podemos observar la entrega del jabón de la descarga, la rosa milagrosa, la llave de la victoria, la sal bendecida por el Espíritu Santo, el agua del río Jordán y también actitudes mágicas salvadoras como tocar el manto sagrado, pasar por la puerta de la victoria, pisar la sal, etc. Pare de Sufrir no es solo conocida por sus programas de tele, sino también por la enorme cantidad de denuncias y sospechas sobre sus métodos, investigaciones de noticiero de Panamá, demostrando que varios de los objetos milagrosos no son lo que prometen. El agua de Jordán es una mezcla de agua de Panamá y el aceite de Israel. Es fabricado en Panamá, comprado en un supermercado. Para ingresar se requiere copia de DNI o cédula de identidad y del cheque salarial, teléfono, dirección y un cabello para la sanación. Se insta a los fieles a pagar el diezmo, que oscila entre el 500 y los 20.000 pesos para poder lograr la salvación. El cielo no es barato. Y ahí sigue la nota. Entonces, una vez, la hermana, hace poquito una hermana, en el cumpleaños de un hermano que se llama Roberto, tuvimos en la casa y me preguntó justo qué pensaba de estas cuestiones. Bueno, acá le estoy manifestando esto. Justo estaba con otro hermano que tenía más conocimiento que yo al respecto, que se llama Dani, que le mando un abrazo enorme también, y compartimos la charla sobre qué pensábamos de esta iglesia que usaban lucrativamente este tipo de cosas. Y aunque estas cosas puedan tal vez, entre comillas, sanarte, o por ejemplo, como vimos con el hermano Gabriel, tierra milagrosa a una persona que tenía un limonero y el limonero se llenó de limones, impresionante, mientras que Gabriel y yo luchamos para que nuestro limonero del fondo tenga un limón o dos limones, como manifestó el propio Gabriel. Esto agarran una tierrita y le crece. Bueno, Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, y predicamos, hicimos milagros y sacamos demonios. Por lo tanto, ninguna de estas cosas que puedan ser, que sean eficaces por alguna cuestión u otra, no amerita que están atrás de ellos avalando lo que Dios quiere para nosotros, sino encubiertamente lo que hacen es buscar su peculio económico, su ganancia. Como dijo Timoteo, dice que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. La orden nuestra es que este tipo de actitudes no corresponden y nos da la orden de apartarnos de esos tales. Porque por más que hablen de Señor, Señor, no los conozco, cierro la puerta, apartado de mí, hacedores de maldad. Hermanos, tomemos a Dios como corresponde y consideremos que Jesús es el Señor en su plenitud, en todo lo que quiere, no con ganancias deshonestas, sino siguiendo la sana doctrina. En cuanto al dinero, hermanos, algunas iglesias usan las iglesias para lucrar económicamente. Miren lo que pasó en Hechos, capítulo 8, que es uno de los libros que demuestran cómo fue la primera iglesia primitiva, a la cual nosotros tenemos que tener como referencia.
y evaluarte como referencia y guía para hacer las iglesias actuales correctas. Acá en este caso se trata de un tal Simón que hacía magia y truco y todo el mundo pensaba que lo que él hacía era en nombre de Dios. Y después aparecieron los verdaderos cristianos, los apóstoles, y él quedó maravillado con eso. Entonces fue y le ofreció dinero para que le dieran los apóstoles a él esos poderes que los apóstoles tenían, para que los apóstoles le dieran a él lo que ellos realmente usaban como poder de Dios. Mire lo que le dice Pedro. Y al ver Simón que la gente recibía el Espíritu Santo cuando los apóstoles le ponían las manos sobre la cabeza, les ofreció dinero a los apóstoles y le dijo, denme ese mismo poder que tienen ustedes y yo también podré darle el Espíritu Santo a quien imponga las manos. Pero Pedro le respondió, miren lo que dijo Pedro, vete al infierno con todo tu dinero, vete al infierno con todo y tu dinero. No fue lisonjero Pedro, fue directo a la yugular. Lo que Dios da como regalo no se compra con dinero. Así que hermanos, nada que quiera dar sanación, nada de que vos quieras recibir de parte de Dios lo podés comprar con dinero. Miren lo que dijo Pablo, vete al infierno tú con tu dinero, el dinero perezca. No usen a la iglesia para lucrar. Y no piensen que pagando van a conseguir alguna bendición real de Dios, sino de las personas que están perturbadas. Tú no tienes parte con nosotros, pues bien sabe Dios que tus intenciones no son buenas. Claramente veo que tienes envidia y que no puedes dejar de hacer lo malo. Tienes que dejar de hacerlo. Si le pides perdón a Dios por tus maldades, tal vez te perdone. Por lo tanto, hermanos, afuera las cuestiones lucrativas económicas de la iglesia con Dios. No tiene nada que ver ni relacionado. Pedro se lo dijo clarito y en la cara, vete al infierno tú con todas tus intenciones. Quedó claro eso, ¿no? Por otra parte, Pedro, que en la diapositiva anterior manifestamos que había resistido las malas influencias económicas de algunos que persiguen las cosas, también nosotros, considerando al Señor como, a Jesús como el Señor, tenemos que respetar sus guías y sus directivas, sus normas, sus buenas enseñanzas, la sana doctrina, porque si nos apartamos de la sana doctrina cometemos errores. Eso mismo le pasó a Pedro, cometió error. Si bien criticó a otros, todos no estamos exentos de cometer errores. Pedro cometió un error gravísimo, que a veces hasta a mí me han consultado sobre ese tema. En el cumpleaños que tuvimos hace poquito con Roberto, que lo mencioné, su compañera y hermana me preguntó concretamente qué pasaba con los sábados, el Sabbat, si hay que respetarlo o no hay que respetarlo. Porque hay algunas iglesias que imponen que hay que respetar el Sabbat. Y en aquel tiempo, por ejemplo, Pedro, algunos hermanos, mejor dicho, o algunos cristianos primitivos, sionistas, pensaban que nosotros los gentiles, por no ser judíos, teníamos que respetar el sábado, tendríamos que circuncidarnos y seguir las normativas de Moisés. Entonces Pablo lo tuvo que resistir cara a cara a Pedro. Primero lo llamó aparte y dijo, no, Pedro, estás equivocado. Y en esa confusión, Pedro se vio inmiscuido en un malentendido. Y Pedro, para hacerse pasar por bien con los judíos, les manifestaba que era lo correcto. Y después cuando andaba con los gentiles, manifestaba que no había que cumplir las leyes de Moisés y que para nosotros no correspondía. Y a veces confundía esa actitud de Pedro a los cristianos nuevos que no eran judíos. Y Pablo, en un momento, el apóstol Pablo lo llama aparte y le dice a Pedro, no, Pedro, estás actuando mal, incorrecto, confundís. Y Pedro más o menos entendió, pero se ve que continuó con esa cuestión y Pablo, delante de toda la iglesia, tuvo que reprenderlo y decirle, ya basta, Pedro, estás confundiendo, Jesús murió por todos nosotros, no hay que cumplir más la normativa de Moisés, es un nuevo pacto, Moisés mismo manifestó que un profeta se iba a manifestar. Se manifestó que a otra persona se iba a manifestar con más poder que él y que teníamos que continuarlo. Por lo tanto, no tenemos que continuar la normativa de la ley que lleva al pecado, sino la gracia de Jesucristo que nos da el perdón y sanidad. Bien, eso lo pueden ver en Gálatas capítulo 2, lo que estoy manifestando, versículo 11 en adelante. Acá, por ejemplo, se ve en la escritura la cuestión. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, la resistí cara a cara. Acá Pablo le habló cara a cara, aparte, en soledad, diciendo, me parece que estás mal, porque era de condenar.
Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob comía con los gentiles, pero después de vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Primero, como nos manda el Evangelio, lo que le manifesté hoy, el debido proceso cristiano, le resistió aparte, cara a cara, le habló, le dijo, estás mal. Pero como él insistía en esa hipocresía, pero cuando vi que no andaban rectamente y conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué los obligas a los gentiles a judaizarse? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que, hermana que me preguntó, hay que respetar el sábado, hay que circuncidarse, o hay que hacer esto, que lo otro. No, nosotros no, ya está, ya fue la normativa de Moisés de los judíos, de la norma judía. Ahora estamos en la gracia, Jesucristo murió por los pecados. Ahora viene el nuevo hombre que tiene que considerar a Jesús como Señor y seguir su camino. De los frutos buenos que le mencioné y seguiremos mencionando en el canal o en las iglesias donde vayan, hermanos y hermanas. Es por eso que Cristo, ministro de pecado, de ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Acá está el considerar, sacar esa idolatría de otras cosas, hasta del ego de uno, o el narcisismo, o lo que yo pienso por lo que Dios quiere realmente. Saco y dejo a Dios en su lugar. Y lo que ahora vivo en carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él dio su vida por nosotros. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justificación, entonces por demás murió Cristo. Está clarísimo que acá nosotros nos sometemos a la gracia de Jesucristo. Entonces, definitiva, hermanos, hay que cuidar la sana doctrina, hay que cuidar que lo que se enseña en la iglesia sea conforme a lo que Cristo quiere, porque de alguna forma u otra perturba lo que es el verdadero evangelio. Aún Pablo resistió a Pedro, al propio Pedro que estuvo cara a cara con él y compartió todo eso, el testimonio y toda su vivencia, le resistió, porque aún Pedro nuevamente había caído y empezaba con la hipocresía de hacer una cosa u otra diferente a lo que Cristo quería para con nosotros, o capaz que no lo entendía del todo. Y Pablo lo tuvo que poner en orden. Por lo tanto, hay que seguir, como dice en Tito, capítulo 2 de Pablo, continuar con la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, no otras cosas, porque realmente apertura en el verdadero evangelio de Dios. En 2 de Juan, capítulo 1, dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Hay que andar en la verdad, hay que andar en lo correcto. Y ahora te ruego, señora, porque Juan le escribía a la señora en esa carta, una señora determinada, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Por lo tanto, no podemos nosotros agregar otros mandamientos porque nos parece o diferente, porque estamos de alguna forma u otra faltando respeto a nuestro Señor y no andamos en amor, como dice Juan. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Presten atención, si no manifiestan que Jesucristo vino en carne, modifican la enseñanza, nos están engañando. Y directamente nos dice, es el anticristo. Mirad por vosotros mismos. Tenemos razonamiento. Pensemos, no nos dejemos llevar por lo que nos digan. Pensá, tenemos que hacer lo que nos dice este pastor, lo que está escrito en la Biblia. Tenemos que hacer lo que dice el Papa o lo que está escrito en la Biblia. O lo que dice José Emil o lo que está escrito en la Biblia. Por favor. O lo que dice el cuerpo gobernante o lo que está escrito en la Biblia. Dice, tenemos que razonarlo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibís en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido practica en sus malas obras. Está clarísimo. Está mal manifestar y expresar que las doctrinas que tienen que llevar las personas y la iglesia es la que dice Dios. ¿Está mal manifestar que lo que agregaron o lo que les parece y que no está de acuerdo a la sana doctrina es incorrecto? No. Hay que darle para adelante, hay que
considerar al Señor como es Señor y seguir sus doctrinas y sus guías. En 2 de Timoteo capítulo 4 se manifiesta: te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad de la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Por lo tanto, hermanos, hay que estar alerta, porque esta gente que viene a no cumplir la sana doctrina, sino que tienen comezón de oír. Cuando se le habla, no, tenés que cumplir esto y lo otro, porque la Biblia dice que es esto y lo otro. Por ejemplo, solo le pongo el ejemplo de los católicos. ¿Por qué si en la Biblia dice que no hay que arrodillarse ante los ángeles, o ante Pablo, o ante apóstoles, sino solo ante Dios, y todavía no hay ninguna imagen que ustedes se inclinen? No, porque hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Por favor, en serio, si en la Biblia dice una cosa, ¿por qué le vamos a hacer caso a lo que digan otras personas? Por lo tanto, tengamos siempre cuidado. Esto de los católicos lo digo por ejemplo, pero también en las iglesias cristianas evangélicas a veces siguen doctrinas diferentes, no están dentro del corral de la sana doctrina y bueno, están equivocadas. Hay que volver a la organización correcta, porque en definitiva son frutos que se merece la iglesia y las personas que lo integran. En definitiva, se merece la iglesia con todos sus integrantes. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Constantemente nos están diciendo: cuidemos, velemos, seamos nosotros los responsables de la iglesia, manteniendo la sana doctrina con la que mandó Dios. Pablo se peleó con Pedro porque agregaba cosas que no correspondían. Pedro se peleó con otro que pensaba que con ganancia deshonesta podía tener la posibilidad de tener poderes. Nos exhortan a no ser avaros ni a buscar riquezas en cuestiones celestiales. Nos mantiene y nos pide, por favor, que nos mantengamos en lo que es la organización de la iglesia, de la sana doctrina. Porque por más que nosotros hablemos, Señor, Señor, digamos que es el Hijo del Dios Altísimo y no cumplimos las normativas y las reglas generales para actuar en la vida como individuos o como partes integrantes de la iglesia, a lo último decimos que somos siervos faltando el respeto a nuestro Señor. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Como hemos dicho antes, lo repito ahora: si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea maldito. En 2 de Pedro capítulo 2 dice: pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor. Lo que le estoy hablando, todo este video, todas estas diapositivas, lo que trata es de dar a entender que cuando decimos Señor, es Señor, y no el Señor en minúscula, o yo por arriba del Señor. Como dije en la primera diapositiva, existe un solo Dios y no soy yo, y no somos nosotros. Nosotros estamos sometidos a reglas generales. Dice, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. En Juan capítulo 1 dice: pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impío, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, ser cristiano no es tener la libertad absoluta de poder pecar constantemente o hacer lo que yo quiero porque me parece a mí lo más correcto, o como considero yo que es la organización de la iglesia. Somos siervos. No agarremos un libertinaje gracias al sacrificio que hizo Dios y hacer nosotros lo que queramos, porque en definitiva no seremos siervos prudentes. De eso se trata la cuestión, mis queridísimos hermanos. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni la iglesia de Dios. En 1 de Corintios capítulo 11, donde trata el tema también de la organización, del tema de la mujer, Pablo en una de las partes dice el tema del velo, del silencio, el tema de parte de la organización de la iglesia, dice, bueno, si a alguno no le interesa esto, bueno, o quiere contender, donde trata esos temas tan importantes que chocan y que a algunas personas los avergüenzan o tratan de buscarle otra vuelta, como diciendo, no era en aquellos tiempos, solo era para una iglesia, cuando por ejemplo no solo habla de Corintios, también habla de Gálatas, son en varias iglesias que trata el tema del atavio de la mujer, por ejemplo. Pablo dice, nosotros no estamos para pelear, simplemente estamos diciendo las cosas como son.
más allá de le guste o no le guste a la gente. Así que, hermanos, tiene que entrar un poco en contienda y evitando la contienda. Es decir, yo sé que hay cosas que son de salvación y fundamentales, y hay cosas que no, y hay cosas que son para crecimiento espiritual y para también para tener el galardón completo, como leímos en las dispositivas anteriores. Pero lo que si consideramos al Señor como Señor, bueno, démosle el lugar que corresponde, porque si no le damos el lugar que corresponde, tanto en la forma de ser nosotros como de la organización de la iglesia, o de que si ponemos adelante determinados intereses por sobre la iglesia, en definitiva, en los hechos no demostramos que somos hijos de Dios. Recuerden, por los frutos conocemos, por los frutos y vemos, por las actitudes de la iglesia, como es la iglesia, vemos si es una iglesia o no correcta. Si una persona vemos cómo actúa, vemos si eso no es un cristiano de verdad. Entonces, queridísimos hermanos, ¿cómo sabemos nosotros y cómo podemos fomentar que los frutos correctos vayan creciendo? Pedro lo dijo clarísimo, en 2 de Pedro capítulo 1 dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el caminito, Pedro lo aclaró, que haciendo esto, fe, conocimiento, virtud, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y el amor, generarán estos frutos que hemos manifestado y conocimiento de Dios. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, olvidando que es siervo, ¿no? Y que tiene un Señor. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En 1 de Corintios capítulo 6 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Recordamos que tenemos un Señor. Volvemos a entendernos que en realidad nosotros somos siervos. Si esto no te gusta, si hay algo que te choca, entonces ¿dónde está el negarse a sí mismo? ¿Dónde considera al Señor como Señor? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Salió cara nuestra salvación, salió carísima nuestra salvación, cara para Jesucristo y gratis para nosotros. Por lo tanto, disfrutemos de esa gratitud no con libertinaje, sino con responsabilidad, y con respeto y con amor. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Pasamos de esclavitud de muerte a una esclavitud de vida eterna. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿Y qué recompensa dará el hombre por su alma? En Juan capítulo 13 dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomado su manto, volvió a la mesa y les dijo, estamos hablando de una acción espectacular de nuestro Señor. Reconocemos al Señor como Señor, pero miren la actitud del Señor y qué nos pide a nosotros que hagamos. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decéis bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. En la iglesia, en la congregación, no hay nadie más grande que ningún otro, sino Jesucristo. Todos somos iguales, todos somos un cuerpo. Y nos indica nuestro queridísimo Señor y amado Jesús que tenemos que ser humildes, respetuosos, cuidándonos, de tal forma que no sintámonos soberbios sobre otros, que diga yo soy mejor que este, o mirá este qué mal que está. No, ayudémonos entre hermanos. Nos mandó a lavarnos los pies, a masajearnos, a cuidarnos, a protegernos. Vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor al que lo envió.
Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hermano, ayudémonos entre todos, porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice 2 Corintios 4.5, sino a Cristo Jesús como Señor. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la condenación delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, acá Pedro lo que les habla es, bueno, gente, si ustedes, siendo humanos, a veces haciendo las cosas mal, reciben a veces castigo, por hacer las cosas correctas de Dios, por más que ustedes manifiesten que lo correcto en actuar en la vida, en lo personal, en la organización y en el respeto ante Dios y nuestro Señor Jesucristo, nos dicen, mirá, vos estás equivocado, vos sos una persona mala, y te corren de la iglesia, bueno, bienaventurados sois, hermanos. ¿Por qué? Porque si haciéndolo mal reciben castigo, y ustedes lo soportan, Pedro dice, bueno, si hacen bien y son castigados por eso, Dios está viendo y son realmente siervos de Dios. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa, escuchen, al que juzga justamente, que es ante Dios. Si te hacen mal, si te juzgan mal, bueno, encomienda la causa ante quien va a juzgar justamente, que es nuestro Padre celestial, que es nuestro Dios, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, nuestro pastor. Nuestro obispo es Jesucristo, no es el Papa Juan Pablo II, ni cualquiera que nos venga a decir cosas que son contrarias a la Biblia o la que Dios, sino Jesucristo, nuestro Señor, y lo seguimos a Él. En Génesis capítulo 2, ¿se acuerdan lo que manifestamos al principio de este video? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardare. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. ¿Y qué pasó un capítulo después? Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras. ¿Seguimos nosotros cometiendo el pecado original? ¿Seguimos desobedeciéndole, faltando respeto, no cumpliendo los mandamientos que él estableció para nuestra forma de ser y para entrar en una organización cristiana y con la relación para con Dios? No cometamos el pecado de Adán continuamente. Cristo murió para que nosotros sigamos un buen camino y bienaventurados. Por eso, hermanos, sigamos considerándolo a Dios y a Jesús como el Señor. Sigamos considerando a Jesús como el verdadero Señor de Señor y Rey de Reyes. Solamente existe un Dios soberano y no somos nosotros. Es Jesucristo, el Mesías. Solo existe un Dios que está integrado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ante Él tenemos que someternos. ¿Para qué? Para la gran victoria que nos deparará en el futuro y en el presente. Ser hijos de Dios, santos, tranquilos y tener una conciencia tranquila y un corazón pacífico. Los quiero, hermanos, acá termino, perdonen que se extendió bastante el video, pero es un tema muy delicado, muy lindo, donde había que ajustar algunos detalles. Espero que les haya gustado. Cualquier comentario que me puedan decir, pónganlo abajo. Gracias por estar ahí, por suscribirse. Vamos a aumentar esa suscripción de 62, 63 suscriptores. Si podemos suscribirnos más, sería espectacular. Un abrazo grande a todos los hermanos. Mañana me enteré que el hermano Luis va a tener una operación de retina. Ojalá que le vaya bien. Dios, estamos todos los hermanos orando para que así suceda. Estamos acompañándolo, no solo en la oración, sino en la práctica. Si precisa algo, estamos ahí a disposición, como buenos siervos y hermanos que somos en familia espiritual. Los queremos, hermanos, cuídense, a seguir adelante, y si Dios quiere muy pronto subiré otro video, ojalá que Dios así lo disponga. Nos vemos, estén ahí, den like si quieren, hasta pronto.